Cada cosa se esfuerza, en cuanto está en ella, por perseverar en su ser. Baruch Spinoza. Ética demostrada según el orden geométrico. Parte tercera, proposición 6. Baruch Spinoza. Spinoza, bueno, nace en el año 1632 en la ciudad de Ámsterdam y bueno, nace en el seno de una familia judía, permanece en Portugal hasta fines del siglo XVI, donde nuevamente la corona toma una política muy digamos, sangrienta con el pueblo judío, bueno, implementando la muerte y la cárcel de los judíos para confiscar sus bienes y acrecentar los recursos de la corona que se encontraba en una fase colonialista. Bueno, en esta circunstancia, el padre de Spinoza, Miguel Spinoza, decide emigrar y bueno, pasa primero por Nantes, bueno, una ciudad francesa, y luego se radica en Ámsterdam. La familia de él, podríamos decir que mantuvieron la tradición judía, la práctica religiosa, sus costumbres, pero debieron salir perseguidos o exiliados como tantos otros. Y su familia vive en Ámsterdam, la capital de Holanda, en tiempos de muchas disputas entre los monárquicos y los republicanos, cosa que ya también había o estaba ocurriendo en Inglaterra y estaba por ocurrir, aconteciendo también en Francia. Baruch Spinoza, también conocido como Benedicto Spinoza, perteneció a una familia que ocupaba una buena posición en la comunidad judía de Ámsterdam. El padre de Baruch era un rico comerciante y trató de dar a su hijo una educación impecable. Con el tiempo, el joven colaboró con las actividades comerciales familiares, pero sus intereses eran otros. Su padre empezó a pensar en él como en un futuro rabino. Comienza teniendo una educación, digamos, religiosa en la comunidad, digamos, en la escuela de la comunidad judía, y se dedica a estudiar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, a estudiar hebreo para conocer y leer las Sagradas Escrituras. Entonces es sobre todo una educación religiosa la que él comienza a tener, que de alguna manera influye en su pensamiento porque tiene por centro a Dios. Y la idea fundamental de toda su filosofía parte de, digamos, de la idea de Dios y de entender qué cualidades y atributos surgen de esa idea de Dios, ¿no? Así que ya desde el principio, de sus primeros tiempos, la educación que recibe Spinoza es una educación religiosa, que de alguna manera le enseña o lo lleva a poner a Dios como centro de todos sus pensamientos, ¿no? Lo que va advirtiendo Spinoza es que la práctica religiosa, las formas institucionales de la religión judía y otras también, le parecían como reñidas con el espíritu mismo de la religión y básicamente el pensamiento judío. De eso parte desde allí hasta llegar a una revisión y una reformulación de la misma idea de Dios. Allí es donde aparecen una de las características verdaderamente escandalosas de su pensamiento. Además de familiarizarse con la lectura del Antiguo Testamento y el Talmud, y con las especulaciones de la Kabbalah, los intereses intelectuales del joven Spinoza se orientaron hacia las matemáticas, la filosofía y los idiomas.
Su abierta inteligencia lo llevó a cuestionar los puntos de vista ortodoxos para la interpretación de la Escritura, y en 1656, cuando solamente tenía 24 años, fue solemnemente excomulgado. De modo que a partir de ese momento quedó prohibido a cualquier miembro de la comunidad judía leer sus textos, relacionarse con él e incluso acercarse físicamente a su persona. La excomunión en la iglesia judía, en la sinagoga, es o puede ser o más leve o más dura que lo que conocemos habitualmente por excomunión en el mundo católico cristiano, porque tiene tres planos, uno podríamos decir leve, uno mediano y otro muy duro. La que recibió, la que le infligieron a Spinoza es la muy dura, que se llama el jerem. El jerem es una maldición prácticamente, serás maldito de día y de noche, y los animales, y en fin, y que es ilevantable. Quien recibe el jerem lo recibe para siempre. Los motivos de la dura condena aplicada a Spinoza hay que buscarlos en sus primeros escritos filosóficos. Allí planteaba que Dios no era solo espíritu eterno, sino también cuerpo infinito. En ello partía de la filosofía de Descartes, corrigiéndola. Si Descartes afirmaba que había dos sustancias, la extensa y la pensante, Spinoza entendía que ambas eran en realidad modos de una única sustancia superior, que era Dios. Pero, de este modo, al conferir la extensión infinita a la sustancia divina, se la identificaba con el universo, con la naturaleza. Para los rabinos, esto era simple panteísmo. Entonces, si en lugar de postular un Dios, tal como lo postuló la religión judeo-cristiana, nosotros postulamos un Dios que sea a la vez sustancia y que a la vez se identifique con la totalidad de la naturaleza, entonces no vamos a caer en ese orden de inconsistencia lógica. ¿Por qué? Porque justamente Dios va a ser absolutamente infinito. ¿Por qué? Porque va justamente a comprender dentro de sí la totalidad de lo real. Y además, Dios va a ser absolutamente perfecto. ¿Por qué? Porque justamente no queda nada fuera de sí, ninguna perfección posible o resto de realidad queda fuera de Dios como entidad. Obviamente, Spinoza iba a ser acusado de panteísmo, pero hay que tomar en cuenta que el panteísmo de Spinoza no es un panteísmo al modo místico o al modo en que muchas veces intentó comprendérselo o incluso reprochárselo. El Dios de Spinoza es un Dios que contiene en sí mismo la totalidad de lo real y es una especie como de entidad lógica de la cual se va derivando justamente lo real. Dios existe, pero no es trascendente. ¿Qué es si no es trascendente? Es inmanente a la realidad misma. Por lo tanto, una relación entre personas es una relación en donde la actividad de Dios está presente, porque no los trasciende. Quiere decir que las relaciones que vinculan a los seres y las cosas entre sí, por allí está circulando la idea de Dios. No es ninguna figura eminente, ninguna entidad moral, ningún ser todopoderoso.